Bueno, el tema que voy a compartir con ustedes hoy son las amas del desierto en Egipto. O sea, las amas viene de una palabra griega antigua que significa madres, ¿no? Muchas veces se ha hablado de los padres del desierto, pero de hecho hubo más madres en el desierto en Egipto que padres, y hoy vamos a hablar de dos de ellas. Pero antes de empezar con el tema específico de hoy, me parece que será importante comprender algunos elementos básicos de los contextos tardo-antiguo de nuestras protagonistas. Voy a intentar resumir en pocos minutos información que se desarrolla más a fondo en mis clases de historia de la Iglesia 500, la historia de la Iglesia en la Antigüedad, en el seminario de Fuller. A ver, ¿cómo hago para que se me avance? Ah, ahora no me avanza. Normalmente haces clic directo en el PowerPoint screen y usas la flechita. A mí me pasa a veces. A ver, entonces tengo que salir de pantalla completa. Le hace con el teclado, no mueve. No avanza. Ok, algo pasó. Ahí Ahí Yeah, está. there. Oh. Bueno, estamos hablando del inglés. En primer lugar, con una de las madres que vamos a hablar, del Imperio Romano Bizantino. Siempre estaremos hablando de la parte oriental, o sea, la parte de habla griega. Lo que está aquí en rosa era anteriormente parte del Imperio griego que fue conquistado por los romanos y era un territorio de habla griega, mientras que la parte en anaranjada es de habla latina, ¿no? Entonces, en nuestra presentación hoy estamos hablando de las iglesias en la sección oriental del antiguo Imperio Romano, que luego se hizo el Imperio Bizantino. De los lugares específicos que vamos a trabajar, sería Macedonia, que no se ve aquí en el mapa, pero era un reino, anteriormente era un reino independiente en el norcentro de Grecia, más o menos donde están todas las líneas negras ahí. Y de ahí salió Alejandro Magno para derrotar al imperio persa y después a conquistar todo el territorio, llegando hacia el sur de Egipto y hacia el norte de la India. Entonces, Macedonia, también vamos a tener que comprender dónde estaba Alejandría, que es una ciudad cuyo nombre viene específicamente de Alejandro Magno. Y después, otro espacio importante, a ver, otro espacio importante va a ser Bizancio o Constantinopla, ¿no? Bizancio era una ciudad que luego llegó a llamarse Constantinopla en el año 324 y del nombre Bizancio llega el término Imperio Bizantino. Cuando empezó a decaer el Imperio Romano Latino, el Imperio Griego tomó el nombre Imperio Bizantino. Y además, no, hay algo aquí que no salió. Bueno, también aquí donde dice Cáucaso, en blanco ahí estaba Armenia. Armenia era un reino fronterizo entre el Imperio Bizantino y el Imperio Persa. Así que para que puedan ubicarse más o menos en el mapa, estamos hablando de zonas que están más bien al oriente que en el occidente. Ok. En la antigüedad tardía, y bueno, desde hace siempre, desde los textos del Nuevo Testamento, podemos percibir que hubo una diversidad doctrinal en diversas cuestiones de las enseñanzas cristianas y en la expresión de la fe cristiana. Ahora, eso no terminó
cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, sino que cuanto más se expandía el cristianismo, más se diversificaba las expresiones de las doctrinas y de la fe. Lo que llegó a llamarse ortodoxia o correcta doctrina fue determinado específicamente por los reyes y emperadores y no tanto por los obispos. Los reyes y los emperadores, para unificar criterios dentro de las iglesias en sus dominios, imponían una doctrina por encima de otras. Pero aún así, dentro de los territorios de los emperadores, hubo iglesias disidentes y en zonas como Persia, surgieron iglesias que no respondían al emperador bizantino. Entonces también tenían su propia independencia de pensamiento, de expresión y de celebración de la fe cristiana. Ahora, hoy vamos a hablar de las amas Sinclética de Alejandría, que vivía hacia fines del tercer siglo hasta mediados del cuarto siglo, y de Susana de Armenia, que vivía en el siglo VI, pero no sabemos exactamente cuáles eran sus fechas de nacimiento y de fallecimiento. Ahora, está la pregunta que han hecho historiadores y que hago mías, si estas eran mujeres obedientes al llamado de Dios o vírgenes rebeldes. ¿Eran mujeres obedientes al llamado de Dios o eran vírgenes rebeldes? O tal vez una combinación de las dos cosas. He encontrado lecturas que hablan de la rebeldía de las vírgenes, y por su rebeldía, los historiadores en general, los y no los y los historiadores varones, empezaron a eliminarlas de sus relatos de la historia del cristianismo, porque no se acomodaban a las estructuras de las iglesias oficiales. Querían seguir a Jesucristo, querían encontrarse en el amor de Dios de una manera más íntima que no permitía la estructura jerárquica y patriarcal de una iglesia institucional. Entonces, en su obediencia al llamado de Dios, se rebelaban contra las estructuras patriarcales de las iglesias. La iglesia, el cristianismo que seguía a Jesucristo, no tenía una forma jerárquica ni patriarcal, de ninguna manera. Y hubo razones por las que la iglesia empezó a tomar una estructura más bien jerárquica y patriarcal, que no, en este momento no lo vamos a examinar, pero es importante saber que esa estructura es una parte del contexto que rodea a las amas Sinclética y Susana. Además, como dije antes, había muchas mujeres que lideraban comunidades en los desiertos, que eran guías espirituales y que guiaban a obispos, que guiaban a teólogos, y algunas de ellas aún eran diaconisas o presbíteras o aún obispas en tempranas fechas en las iglesias. Pero no se puede hablar de todas ellas en una sola presentación. He elegido a Sinclética de Alejandría y a Susana de Armenia porque vienen de dos contextos culturales diferentes. Y las razones por su rebeldía, entonces, también son no exactamente iguales, no son las mismas. Son semejantes. Ahora, la guía que estas mujeres en general daban, estas dos específicamente, era que buscar el amor de Dios, enamorarse de Dios, recibir el amor de Dios,
valía más que cualquier otra cosa, pero era muy difícil poder prepararse para recibir un amante tan imponente, tan poderoso como era Dios. Entonces, las luchas con nuestros demonios interiores que previenen nuestra unión y nuestra comunión con ese esposo divino era una tarea muy trabajoso, y sus experiencias y enseñanzas ayudaban a otras personas a buscar esta comunión con Dios. Provenían de dos familias de la fe cristiana diferentes, y creo que muchos de nosotros también venimos de distintas familias de la fe cristiana. Entonces me parece interesante comparar mujeres desde distintas tradiciones de la fe cristiana de la antigüedad para ver si hay algo en lo que tenían en común que podría ayudarnos a nosotras y a nosotros en nuestras luchas de hoy. Ahora, lo que sabemos de ellas ha sido escrito por varones, ¿ok? La historiografía es el estudio de cómo se ha escrito la historia. Grafos es la palabra griego para escribir. Entonces, ya que sus vidas han sido puesto por escrito por varones, tenemos que ver cómo es que los valores y los prejuicios de estos varones influyen en lo que escribieron, y de ahí también poder comprender más profundamente quiénes realmente eran, a raíz de una investigación de los contextos desde los cuales surgieron. Ahora también tenemos que pensar que los varones que escribieron sobre estas dos mujeres querían enfatizar la santidad de ellas. Entonces lo que escribieron eran hagiografías. Escribían sobre la cuestión de la santidad. Entonces hay mucha información biográfica concreta que no incluyen, salvo si ayuda a desarrollar el tema de la santidad. Entonces leemos las fuentes primarias, pero las tenemos que leer con ojo crítico para comprender qué es lo que están diciendo y qué es lo que no están diciendo. Ahora, con eso vamos a mirar a la ama sinclética de Alejandría. Hay dos fuentes primarias que que presentan su vida. Ambos fueron escritos entre 100 y 150 años después de que ella falleciera. Está la vida y actividad de la santa y bendecida maestra sinclética, que fue escrito en griego, más o menos en el año 550, y en latín un autor anónimo escribió los dichos de los padres del desierto e incluía 3 mujeres entre estos padres. Había 3 mujeres que a este autor le parecía que valía la pena incorporarlas en su colección de dichos. Ahora, Sinclética era una de las primeras pioneras en la espiritualidad desértica en Alejandría, en Egipto. Salió al desierto muy temprano, aún antes de uno de los padres más famosos, Antonio de Egipto, y fue un líder ejemplar, y vale la pena comprender mejor quién era. Pero sus autores, ¿cómo podemos percibir algunos de los prejuicios y valores de sus autores al comprender tanto el contexto de la ama sinclética que ellos no desarrollan, como también el contexto de los autores que tampoco sabemos exactamente quiénes eran porque no tenemos nombres exactos, pero por la manera en que escriben podemos comprender cuáles, y también porque no solamente escriban de la ama sinclética, sino que escriban de varias personas. Entonces podemos ver un poco cómo desarrollan su vida. Ahora,
En La vida y actividad de la santa y bendecida maestra sinclética, escrito en griego, el autor enfatiza la superioridad de la cultura griega por encima de la cultura romana, sin hablar de la cultura copta. Dice que ella y su familia era de una familia cristiana prominente de la tierra de los macedonios. Sus antepasados, habiendo escuchado del amor de Dios y del amor de Cristo de los alejandrinos, se trasladaron de Macedonia para establecerse en la ciudad del Macedonio, Alejandría. Ahora, Alejandría llegó a ser una ciudad, un faro, tanto en el comercio internacional como en la diseminación de la cultura y de la filosofía griega. Y entonces también eso fue 3 siglos antes de Jesucristo, para cuando surgió el cristianismo y empezó a crecer en la ciudad de Alejandría. Rápidamente surgió una escuela de teología cristiana en la ciudad de Alejandría, que también era de mucho renombre. Más o menos en los tiempos de la ama sinclética surgió esta escuela de teología en Alejandría. Ahora, se ve también en otra parcialidad del autor del pseudo Atanasio. Él describe a Sinclética y a su familia como eran ricos, cristianos, estimados y ella era bella. En pocas palabras, describe lo que más se estimaba en una mujer griega para pretendientes de clase alta. Según el autor, Sinclética sacrificó su prestigio y la posibilidad por un matrimonio económicamente beneficioso para dedicarse a la pobreza y a la sabiduría del desierto. Sin embargo, los dichos de ella, que cita, demuestran que lo que ella más deseaba era estar en comunión con Dios y no someterse a las pautas socioculturales de su contexto. En un matrimonio griego, en los tiempos del Imperio Romano Bizantino, el padre varón gobernaba la familia. La familia era una institución rígidamente patriarcal, bajo las premisas que Aristóteles desarrollaba en su Política. Además, la estructura familiar se conformaba a la jerarquía rígida del ejército romano de la época de Sinclética misma. Entonces, para una mujer con deseos de o llamado a desarrollar su inteligencia y su capacidad de liderazgo, una vida de familia era imposible. Por lo tanto, muchas vírgenes, no solamente Sinclética, se hicieron rebeldes y se huyeron al desierto. El autor del siglo V debía de alguna manera explicar que Sinclética, a pesar de su rebeldía, era en realidad un modelo de una espiritualidad viril o varonil que valía imitar. Ahora, según el neoplatonismo que había estado en auge en Alejandría desde mediados del siglo III, desde los tiempos que nació Sinclética, y que se desarrolló plenamente y sin par dentro del cristianismo alejandrino en el siglo V, cuando se escribe la vida de Sinclética, todo lo que era femenino se asociaba con lo material, lo corrupto, lo impuro. Todo lo que era varonil se acercaba más a la pureza divina, demostraba mayor capacidad intelectual, espiritual y de belleza. Por lo tanto, en la cultura alejandrina en general y en el ámbito del cristianismo en particular, era aceptable que los varones se dedicaran a la búsqueda espiritual e intelectual, pero no las mujeres, ¿no? Hablando especialmente del siglo V, cuando se escribió la vida de Sinclética. No había espacio dentro de la ciudad del siglo V para la actividad intelectual de las mujeres.
La biblioteca y el museo de los filósofos eran para los varones, y la escuela de teología también era para los varones. Las pocas mujeres que lograron entrar en la biblioteca para estudiar filosofía, matemática, física, astronomía, lo hacían a riesgo de su vida o disfrazadas de varones. Entonces, la influencia de esta misoginia dentro de la iglesia y dentro de la cultura neoplatónica se percibe. La influencia de esta misoginia dentro de la filosofía neoplatónica se vislumbra dentro de la iglesia cuando una turba de varones cristianos había apedreado a muerte a una filósofa de Alejandría, Hipatia, en el intermedio entre los tiempos de la vida de Sinclética y la autoría de su hagiografía. Entonces, el autor debía defender a Sinclética en términos que sus lectores posteriores podrían aceptar. A pesar de ser mujer, su ejemplo era varonil y aceptable y de provecho para la enseñanza de otras personas. Ahora bien, si analizamos el contexto sociocultural del siglo III tardío en Alejandría, podemos repensar los motivos de Sinclética y cuestionar las posturas del autor de su hagiografía. No era tanto que Sinclética sacrificó una vida placentera y económicamente provechosa en la ciudad, ni tampoco que huía de las tentaciones del mundo. Era más bien que huía de las imposiciones socioculturales de su mundo para poder seguir el clamo de su corazón y de su espíritu libremente. El hecho de que haya tomado nota de ella durante su vida significa que su decisión dio fruto. Era una guía espiritual cuyo ministerio ayudó a muchas personas, varones y mujeres, y la memoria de sus enseñanzas y ejemplo pasó de boca en boca por varias generaciones, hasta que algunos varones decidieron escribir una interpretación aceptable de la misma para la posterioridad. Ahora, el hecho de que no ha entrado el testimonio de la vida de Sinclética en muchos textos de historia del cristianismo en nuestros días significa que a posteriori su memoria todavía era peligrosa. Podría subvertir los valores patriarcales y jerárquicos que han entrado en el cristianismo, especialmente en Occidente, a lo largo de los siglos. Sinclética enseñaba que el amor de Dios, el amor que Dios tenía hacia las personas que así lo buscaban, era un amor erótico. Dios amaba apasionadamente a sus hijos e hijas santas. Los y las deseaba con un amor entrañable y Dios mismo buscaba una unión con ellos y ellas. La persona que deseaba tener a Dios como esposo debía buscarlo en la imitación de Jesucristo y luchando contra los demonios que querían impedir esta unión. Para Sinclética, los demonios acechaban al cristiano o a la cristiana desde afuera y también desde adentro. Los demonios externos eran los más fáciles de vencer y hasta no hacía falta dedicarse al ayuno y oración para vencerlos. Era una cuestión de negarse las tentaciones de la riqueza, de la fama, de la comodidad y aún de la salud. Los demonios más difíciles de vencer eran los que atacaban a los pensamientos de una persona y así prohibían la comunión y conversación íntima con Dios. Sinclética especialmente enseñaba sobre los ataques de los demonios en tiempos de enfermedad. Decía que la enfermedad no era demoníaca, sino que muchas veces los demonios intentaban convencer a los monjes y a las monjas que la enfermedad proveía una excusa por no ayunar, por quejarse en vez de alabar a Dios, por ejercitar todas nuestras debilidades psicoespirituales. Para vencer a los demonios en un periodo de enfermedad, había de orar, ayunar y cantar salmos, según Sinclética, y no dar cabida a las voces interiores que intentaban distraernos
de la comunión íntima y amorosa con Dios. La atracción que otras personas sentían hacia Sinclética emanaban de su La atracción que otras personas sentían hacia Sinclética emanaba de su profundo ejemplo de buscar el amor íntimo con Dios, a pesar de las enfermedades que le aquejaban, y la sabiduría de sus dichos en los que reconocía las luchas interiores que las personas enfrentaban y proporcionaba una guía para ayudar a los demás en medio de sus tormentas psicológicas. Ella no había sacrificado una vida cómoda por una vida de pobreza, sino había insistido desde su juventud en dedicarse únicamente a la comunión con Dios en un amor erótico y apasionado y ardiente que quemaba todas las demás impurezas que cruzaban su camino. Este es el legado de la ama sinclética de Alejandría, filtrada por el testimonio de autores varones más tardíos. Ahora creo que tengo que... Sí, ahora... no, voy atrás. No sé si puedo ir atrás. Ahí. Ok. Ahora pasemos a la ama Susana de Armenia. Su vida también fue interpretada por un varón, Juan de Éfeso. Ahora, Juan de Éfeso era de Asia Menor y Susana era de la Armenia persa. Ambos pertenecían a una familia confesional que era contraria al obispado de Constantinopla y a los dictámenes del Imperio Bizantino. Pero uno se crió dentro de ese imperio y dentro de una iglesia disidente del imperio, y la otra se crió en una iglesia que no pertenecía al imperio bizantino. El reino de Armenia se ubicaba en una zona geográfica más amplia que iba y venía entre tres imperios vecinos en conflicto: el Imperio I, el Imperio Sasánida de los persas, un imperio zoroastro, y el Imperio Bizantino, que profesaba una sola cristianismo oficial, pero que incluía iglesias y disidentes y perseguidas, ¿no? En algún momento en la historia de Armenia, en el periodo mencionado aquí, Armenia era vasallo o colonia de Bizancio, y en otro momento era colonia o vasallo de Persia. Distintos ejércitos ocupaban distintas zonas del reino de Armenia, y hasta en los tiempos de Susana, la frontera límite entre el imperio sasánida y el imperio bizantino cortaba Armenia en dos. Una zona de conflicto, de guerra, de sublevaciones, no un espacio fácil para vivir. La familia de Susana vivía en el lado oriental de Armenia bajo ocupación persa. Y los cristianos en el oriente de Armenia debían comprobar su lealtad al emperador Zoroastro de Persia, y por ende estaban en contra de las influencias teológicas y episcopales de Constantinopla, para evitar aún más sospecha y persecución. Se guiaban por iglesias disidentes, especialmente en Egipto, en Siria y en Asia Menor. Ahora, a pesar de su independencia del pensamiento y de la guía episcopal oficial del Imperio Romano, los cristianos y especialmente las cristianas eran blancos de persecución del Imperio Zoroastro. El problema de mayor contención entre el cristianismo de la Armenia oriental y el zoroastrismo persa tenía que ver justamente con cuestiones de familia y matrimonio. El zoroastrismo permitía a los varones vivir en celibato para dedicarse al estudio durante periodos de su vida. Luego se esperaba que los varones se casaran con una o más mujeres. Los varones se acostumbraban a tomar aunque sean 2 esposas o más según las posibilidades del patrimonio familiar. Pero aún así los varones casados
todavía podían retirarse al desierto por tiempos de meditación y estudio. Ahora, el celibato para una mujer que ya había pasado la pubertad era considerada una abominación en el zoroastrismo. Y los padres de familia que resistían casar a sus familias eran castigados con pena de muerte. Las jóvenes que no querían casarse eran castigadas por los padres para que éstos, a su vez, evitaran el castigo capital. Por lo tanto, era aún más difícil en el contexto zoroastro que una mujer decida dedicarse al estudio y al celibato. Sin embargo, el cristianismo persa valoraba el ministerio de las vírgenes. Estaba entre la cruz y la espada, por así decirlo. La iglesia persa, la iglesia en la Armenia persa valoraba el ministerio de las vírgenes, pero las familias de las vírgenes sufrían castigo de muerte y ellas también. Entonces era algo muy difícil. Muchas de las ministras y sus padres fueron condenados a muerte. Existen testimonios de ministras vírgenes cristianas en territorios zoroastros que iban al matrimonio, que iban al martirio con gozo para poder reunirse con su esposo espiritual Jesucristo. Ahora, en el caso de Susana de Armenia, según la vida que de ella escribió Juan de Éfeso, Susana demostró un interés en seguir a Jesucristo desde muy temprana edad. Ahora, Juan de Éfeso era un obispo de origen griego en Asia Menor, que abrazaba las mismas doctrinas generales que la iglesia de Susana. Pero Juan de Éfeso, aunque compartía las mismas doctrinas, no compartía la misma cultura ni el mismo contexto sociopolítico. Y también el propósito de Juan era un propósito apologético. Quería ensalzar la santidad de sus correligionarios y correligionarias ante la persecución de la iglesia oficial del Imperio Bizantino. Entonces, no estaba pensando en los contextos socioculturales de los santos y las santas cuyas vidas presentaba. Estaba pensando en defender la santidad de su doctrina ante la persecución de otros cristianos. Juan describe un episodio de persecución que enfrentó un convento en donde Susana estaba, en Belén, dentro del territorio del Imperio Bizantino, pero no logra comprender los factores que la impulsaron a la tierna edad de 8 años a huirse de su casa y de su país. Nos explica tan solo que provenía de una familia cristiana y que quería dedicarse a la vida cristiana. Ahora, no sabemos con exactitud en el caso de Susana, pero podríamos imaginar, dadas las expectativas culturales en la Armenia persa, que ya acercándose a los 8 años, su padre estaba conversando con las familias de posibles pretendientes. Susana debía casarse en torno a los 12 o 13 años. Y ella habría percibido estas negociaciones. Según Juan de Éfeso, la madre intentaba disuadir a Susana porque todavía era muy joven para comprender las escrituras, según lo que escribe Juan. Pero Susana escapó de noche y viajó con una caravana que iba hacia Jerusalén. Lo que Juan no relata son los posibles miedos de la familia de Susana si ella decidiera dedicarse al ministerio. Para ellos, según los dictámenes de las iglesias orientales, las mujeres debían mantener el celibato o casarse con un sacerdote. Y si Susana quería dedicarse al celibato, el padre sería castigado con la muerte y la madre quedaría viuda. Muy posiblemente se le impondría a ella el matrimonio dentro de un harén de un servidor público del gobierno. Entonces, hay mucho más detrás de lo que Juan delimita a la joven edad de Susana. Y no sabemos si al escaparse logró salvar a su familia del castigo que los esperaba.
Susana se presentó ante un monasterio de vírgenes y viudas monofisitas, o sea, de la misma familia confesional de ella, en los entornos de Belén, pero no la quisieron aceptar porque era demasiado joven. Ella insistía, persistía, y al final le abrieron la puerta. Ahora, siendo la virgen más joven del grupo, rápidamente llegó a ser un ejemplar de la espiritualidad, de la persistencia en su amor a Jesucristo y en aprender a animar a sus hermanas en sus propias luchas espirituales. Ahora, durante un periodo de persecución, un grupo armado de cristianos imperiales atacaron el monasterio y las mujeres tuvieron que huirse. Susana intentaba huirse sola hacia Egipto, pero la siguieron varias de las otras vírgenes que empezaron a decirle madre, ama. Una vez más, ella intentaba escapar de la compañía de las otras mujeres en Egipto para poder dedicarse a buscar ese mismo amor erótico de Dios que describía Sinclética. Sus discípulas la encontraron llorando en una cueva, sin haber comido por una semana. Ella confundió a sus compañeras con demonios que estaban intentando disuadirla de persistir en su clamor amoroso a Jesucristo. Pero al final se dio cuenta y les decía que sus lágrimas eran lágrimas de alegría porque estaba en comunión tan íntima con Jesucristo y sabía que Él era más poderoso que los demonios que la atacaban. Se acordó con las monjas que le iban a visitar una vez por semana, trayéndole pan y escuchando sus enseñanzas. Y luego, al haber escuchado de ella, más tarde, cuando vinieron otros monjes para atender a los sacramentos de las monjas, para ofrecerles la comunión que ya las mujeres no podían celebrar sin un varón, estos otros monjes y sacerdotes escucharon de Susana y empezaron a visitarla también. Entonces, Susana empezó a enseñar no solamente a las monjas, sino también a diversos monjes y sacerdotes ordenados de su confesión eclesiástica que buscaban encontrarse en intimidad con Dios y aprender del ejemplo y de la enseñanza de Susana. Ahora, Susana, como sinclética, luchaba con los demonios que intentaban desviarla del amor de Dios y de la unión y comunión íntima con su esposo Jesucristo. Ese amor que ella tenía por Dios y que Dios radiaba a través de ella es lo que atraía a sus seguidores, mujeres y varones, y lo cual le ganó una entrada en el libro de Juan de Éfeso. Ahora, estas dos mujeres, voy a dejar de compartir pantalla porque no tengo más diapositivas para compartir. Pero estas dos mujeres tenían que escaparse de imposiciones socioculturales que eran similares pero diferentes. El neoplatonismo, en el caso de Sinclética, el neoplatonismo cristiano, en el caso de Sinclética, y el zoroastrismo en el caso de Susana. Ambas sentían un anhelo profundo para conocer en intimidad el amor de Dios y entendían que el amor que Dios tenía por ellas era un amor erótico, un amor de un Dios apasionado que con deseo ardiente quería quemar las impurezas que había en ellas, ¿no? A pesar de las diferencias en las familias confesionales, ambas llegaron a ser ejemplos tanto en su propia vida como en siglos posteriores dentro de sus familias confesionales, de personas que lograron
resistir ataques de demonios interiores especialmente, pero también demonios exteriores o tentaciones exteriores que intentaban desviarlas de su meta de estar en comunión con Dios. Ahora, dos contextos diferentes, dos luchas parecidas pero diferentes. Y entonces esto me lleva a pensar en nuestros propios días, ¿no? En cada rincón de la tierra en donde en donde existen iglesias hispanas, de habla hispana o de trayectoria latina. Los y las cristianos están luchando con diversas problemáticas. A veces son tentaciones hacia la comodidad y la acomodación de los valores de un imperio reinante, y a veces son luchas internas más bien psicológicas. Pero, ¿cuál es la guía que podemos aprender de estas dos mujeres en nuestras luchas? Ese enfoque sobre el deseo de recibir el amor de Dios y de no permitir que otras distracciones nos desvíen de ese amor. Sean distracciones de enfermedad, sean distracciones de pobreza, sean distracciones de persecución, de discriminación, sean distracciones de riqueza y de comodidad. Las distracciones que fueran, externas o internas. ¿Cómo podemos aprender de ellas que el amor de Jesucristo es más fuerte que esas distracciones? Que el amor de Cristo puede vencer, pero no vence sin que nosotros y nosotras luchemos al lado de nuestro esposo espiritual para vencer lo que nos distraiga. Tal vez en el mundo de hoy no hablaríamos de demonios. En algunas iglesias sí, en otras iglesias no. Tal vez hoy no hablamos tanto en los mismos términos eróticos y pasionales del amor de Dios. Pero sin embargo, todos luchamos con tentaciones que querrán distraernos de seguir a Jesucristo con dedicación, con profundidad y con entrega total. Y en el caso de las iglesias latinas, muchas veces todavía hay expectativas puestas sobre las mujeres que conformen a estructuras patriarcales que han estado presentes en las iglesias desde el segundo siglo. Entonces, ¿cómo podemos como mujeres ser rebeldes, reverentes? Ahora, Susana también decía que no hacía falta necesariamente dedicarse al celibato y escaparse del matrimonio para dedicarse a buscar el amor de Jesucristo. Entendía que el matrimonio podría ayudar o podría desviar en la búsqueda. Entonces, cada persona tiene que buscar dentro de sí cómo mejor acercarse a ese amor que solo Dios nos puede dar. Les dejo con esa inquietud espiritual para que sigan en sus búsquedas. Les dejo con esa inquietud de querer buscar a profundizarse en historias de la antigüedad que podrían ser de guía aún siglos, milenios después en el siglo XXI. Y con eso termino mi presentación y acepto preguntas. Cubrimos mucho territorio, muchos conceptos muy por arriba, otros conceptos más a profundidad. Entonces, tal vez tengan preguntas que querrán hacer. Muchas gracias, doctora Katy. Y como siempre, nos desafía a pensar mucho, mucho más allá de los
conceptos, las ideas, las nociones que teníamos sobre determinado tema. Y queremos justamente tomar unos minutos para abrir este espacio a preguntas, a comentarios. Siempre es valiosa la retroalimentación y aún como el intercambiar algunas ideas pueden ser muy enriquecedoras en este encuentro. Yo me quedo con algunas palabras que usted menciona, me quedo con valentía, me quedo con distracción, como estas palabras formaron parte importante de la jornada de estas madres y cómo de alguna manera informa también nuestra comprensión de nuestra espiritualidad y de cómo somos llamados, llamadas a vivir. Así es que queremos abrir un espacio. Yo no sé si alguien desea desbloquear su micrófono, poder compartir alguna pregunta, inquietud, o si desea ponerla en el chat, con gusto la podemos compartir también. Así es que tenemos unos breves minutos para intercambiar algunas ideas. Tal vez si yo puedo hacer una pregunta. ¿Qué en estos siglos, verdad? Si la mujer no era persona grata para los estudios, ¿por qué si hubo alguien como Juan de Éfeso? ¿Por qué decidió escribir si no era un tema popular? ¿Que él menciona algo de por qué? Mira, Juan de Éfeso escribió una vida de los santos del Oriente. Entonces, en su escrito hay una colección de varias hagiografías. La gran mayoría son de varones. No explica por qué no explica específicamente por qué incluye a Susana, aunque sí al final dice que Susana era un ejemplo de una santidad varonil que valía la pena imitar. Entonces, siempre, según los autores, tanto el hagiógrafo de Sinclética como el de Susana, terminan sus trabajos comparando estas mujeres con valores masculinos varoniles. Y por alguna razón, a pesar de la muchedumbre de mujeres que estaban en los desiertos, como guías o como aprendices, como discípulas o como amas, ambos roles, solamente algunas entraron en los textos de los hagiógrafos. Y ha sido un trabajo de excavación profunda de historiadoras e historiadores del siglo XXI, encontrar residuos de la actividad de mujeres. Pero sí, ¿por qué la incluyó? Porque tenía una espiritualidad varonil. Adelante, Lisan, por favor. Entonces, en ese caso, los escritores le incluyeron a ellos más porque eran excepciones que es normal. En los ojos de ellos, la mujer nunca podía ser espiritual en esa forma, lograr obras y hacer éxito o propósito o su identidad, ¿verdad? Y Claro, entonces ellos lo presentaban como algo extraordinario en vez de algo que es posible para todos. No lo hacían, ¿verdad? Para motivar otras mujeres, pero para mostrar que ellos eran excepciones. Yo sé que usted dijo que el matrimonio puede ayudar o desviar, pero tenía que ser bien difícil encontrar un esposo que no tenía esa mentalidad patriarcal. Era bien difícil encontrar eso, un esposo que te va a apoyar.
Sí, en los países de Latinoamérica hoy es difícil. Me imagino en ese tiempo es hasta Claro, más difícil. claro, Entonces, claro, cuando usted dice que, ajá, cuando usted dice que el amor de Dios derrama sobre uno, es más, eso es el puente que cree la identidad en esa mujer, que puede tener el poder de, contradecir o ir contra la identidad de la cultura. Y eso claro, es el amor de Dios, ¿verdad? claro, El amor claro. es que creen esa mujer en nosotros como mujeres, la identidad de quién somos realmente, Ujú, apuesto de lo que dice el mundo. ujú. Sí, sí. Hay historias de mujeres que en las vísperas de sus bodas lograron engañar a los sirvientes de sus casas para que salgan y se huyeron. Hay historias de viudas cuyos tíos o hijos varones querían insistir en un segundo matrimonio, que huyeron al desierto. Y el desierto era un lugar a donde huirse, porque era más difícil encontrarlas. Los desiertos eran vastos. Y ahora son aún más vastos porque por el cambio climático, por la degradación de los ecosistemas, ¿no? Las zonas del río Nilo están cada vez más desérticos, entonces los desiertos se están expandiendo. Entonces, si queremos escapar de un matrimonio que no queremos, huyémonos al desierto, ¿no? Pero em, todavía es una posibilidad para las mujeres hoy. En la primera de semana se celebra el Día Internacional de la Oración por la Mujer. Y el enfoque este año es especialmente sobre las mujeres en Palestina. Ahora, desde hace siglos, ha sido como vimos hoy, una zona de contención, toda esa zona entre intereses internacionales. Y las mujeres que viven en condiciones de guerra, que desde hace siglos que han estado viviendo en zonas de guerra, el poder animarse a escaparse de la guerra, pero también de las imposiciones culturales para encontrarse en el desierto es una realidad, es una posibilidad real todavía. Pero no es fácil, claro. Es una decisión profunda. Yo tenía nada más un comentario y luego una pregunta porque me pareció interesante el contraste. Hace poco se celebró el Día de San Valentín y recuerdo Mm, haber leído como en la época de San Valentín, de hecho era el casarse, era el acto, digamos, de resistencia frente a la fuerza imperial que estaba reclutando hombres y los solteros eran más, digamos, viables o mejor vistos para ir a la guerra. Entonces, al casarse, era como resistir, ¿no? esa violencia. Y en este otro contexto es no casarse, salir y resistir esa otra realidad, y como en cada contexto, el seguimiento de Jesús se puede ver muy bien, bien diferente, bien particular. claro. Pero eso, sí, perdón. Sí, no, estaba pensando que también a veces lo que lleva al varón a la resistencia espiritual y la forma de resistencia espiritual del varón no es necesariamente el mismo que la forma de resistencia espiritual de la mujer. Es interesante este comentario. Es Sí. muy interesante. Y encontrar, siendo varón o mujer, casado o célibe, cómo en ese contexto honrar el amor de Dios y honrar la posibilidad de otras personas a recibir ese amor. Listo, perdón, le Sí, no, y interrumpí. luego la pregunta era porque sé que habían imposiciones culturales
pero también me imagino que había cierto nivel de dependencia económica de la figura masculina. Y eso ha sido diferente en diferentes épocas, ¿no? Hoy creo que existen más posibilidades de cierta independencia económica. Entonces me preguntaba de cuál era la implicación económica de esas amas del desierto al distanciarse del matrimonio y de una figura masculina. Sinclética de Alejandría era la hija mayor, tenía 2 hermanos menores que murieron jóvenes y tenía una hermana menor que era ciega, que también tenía la misma inclinación espiritual que Sinclética. Ahora, cuando fallecieron sus padres, no tenía hermanos varones. Ella vendió toda la propiedad de la familia, dio todo a los mendigos, salvo una tumba que pertenecía a la familia, y se instaló con su hermana ciega en esa tumba. Entonces, ella, en ese sentido, lo que le iba a distraer, no, si tenía que manejar la fortuna de sus padres, no iba a poder dedicarse a recibir ese amor de Dios que le iba a purificar, ¿no? De que ella habla mucho del orfebre, ¿no? Del oro al cual hay que quemar para sacar las impurezas. Entonces, bueno, sí, no. Adoptaron la pobreza voluntariamente, abrazaban la pobreza voluntariamente para no tener que atender a la administración de una fortuna familiar. Sí, sí. Gracias. Tenemos espacio para una pregunta más. Marco Antonio, por favor, hermano. Sí, hola. Tengo tres preguntitas. La primera, si Sinclética precedió en tiempo a Antonio. Sí. La segunda pregunta es que, si podría explicar un poco más de detalle a qué se referían con el amor erótico, o acaso pensaban que podrían tener relaciones sexuales místicas con Dios. Y la tercera pregunta es si es que las comunidades de las madres del desierto se generaron como resultado a una discusión de género o fueron una alternativa a las comunidades de varones que eran exclusivamente para hombres, que buscaban místicamente a Dios. Muchas gracias. Sí, son preguntas muy interesantes. Sí, Sinclética anticipaba a Antonio por poco tiempo. Pero también provenían de 2 espacios en Egipto diferentes y de 2 culturas. Antonio era copto y provenía del Alto Nilo, más al sur, y Sinclética era griega y provenía de la ciudad capital, de Alejandría. Ella entró en el desierto y las noticias de ella expandieron muy rápidamente, como una llama, ¿no? Como un incendio. Y si ella tuvo una influencia sobre Antonio, no lo sé. Es muy posible que no. Eran más o menos contemporáneos, pero según lo que entiendo, ella llegó primero al desierto por poco tiempo antes que Antonio. Pero también 2 contextos diferentes. La otra pregunta, a ver, no los anoté y mi cerebro no, mi memoria es... La segunda pregunta era si puede explicar a qué cuando mencionaba del amor erótico, El Eros, si es que sí. pensaban que podrían copular o tener relaciones sexuales místicas con Dios. Sí, ok. En griego hay 3 palabras que significan, que se traducen como amor. Uno es el eros, que en general implica ese amor erótico, el amor apasional, el amor de deseo profundo, de unión con. El otro es ágape, que es más bien un amor comunal, de comunidad entre personas. Y el otro es el
filos, que es un amor más bien entre hermanos, ¿no? O hermanas. Ahora, el lenguaje esponsal en los escritos de los monjes y en las vidas que describen las vidas de los monjes y las monjas del desierto, están llenos de vocabulario de esponsorial, o sea, que se casan con Dios, se entienden como esposos y esposas místicas de Jesucristo, que Jesús es el esposo y la iglesia es la novia, ¿no? Es esa imagen. Ahora, en la profundidad de la oración, si llegaban a un clímax tipo orgásmico o no, eso es algo que yo no sé, no se habla en estos términos en los textos, se habla se usa el término eros para explicar el amor, se habla de ser esposos, se habla de la intensidad, la profundidad de la oración y de la comunión a tal punto que no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor. Yo no puedo decir mucho más que eso. Si entendían que entablaban relaciones sexuales espirituales, no se hablaba específicamente en estos términos. Y qué es lo que experimentaron físicamente en sus cuerpos durante estos momentos de oración. Se habla de las lágrimas, de no comprender cuando otras personas le estaban hablando porque estaban tan enfocados, de la intensidad, más o menos eso. Más adelante, ¿no? A través, por ejemplo, dije que una de las fuentes primarias sobre la ama sinclética era el escrito en latín, los dichos de los padres del desierto, que ese escrito después circuló en el mundo latino que se había destrozado por las invasiones germánicas y en la construcción de la Nueva Europa y de la Iglesia Europea en la Nueva Europa en los siglos VI en adelante. Esa terminología, este misticismo del amor, del eros, de esposo, fue muy importante en los escritos de Bernardo de Claraval, en los escritos de Juan de la Cruz, de Susana, de Teresa de Ávila y de muchos otros, pero eso más adelante en la historia. Una lectura de Juan de la Cruz, el español, es profundamente erótico. Es lo que puedo decir para responder a la pregunta. Y después, si era una cuestión de género, una discusión de género, ahí se me ocurrió que lo que se han descubierto en muchas lápidas, cuando fallecían monjes, las llevaban afuera de la comunidad y hay cementerios. Y lo que han encontrado arqueólogos e historiadores de la antigüedad es que hay lápidas de monjes que vivían como monjes, como varones, en la comunidad de varones, únicamente una comunidad únicamente para varones, pero al morir se descubrió que eran mujeres disfrazadas de varones. Las comunidades para mujeres venían varones para sacerdotes, para administrar los sacramentos más adelante, pero no participaban en la comunidad. Así que sí, supuestamente las comunidades eran disegregadas. No, ahí se me va hablo, hablo mi propio Spanglish, ¿no? Pero había una separación, había una separación entre mujeres y varones, supuestamente y técnicamente entre las comunidades.
Pero muchas mujeres, porque la única comunidad cercana a donde ir era una comunidad de varones, había monasterios para varones que de hecho tenía mucha membresía de mujeres vestidos de varones y que ocultaban su género hasta que murieron. Y solo ahí se supo. Entonces, había desafíos para las mujeres en poder realmente seguir el clamor de Dios en su corazón y en su alma. Sí. Wow, muy interesante, muy interesante. Y esto nos da para seguir platicando, para poder indagar un poquito más en estos elementos históricos tan curiosos, tan importantes y que al mismo tiempo informan mucho también, ¿no? El devenir de la iglesia hasta nuestros días. Gracias, doctora Katy, como siempre, un gusto. Y ahora quiero darle lugar a mi compañera Lexa Merlo, quien tiene información importante respecto a lo que usted puede encontrar en el Centro Latino si está interesado, interesada en estudiar con nosotros y tener como maestra, por ejemplo, a la doctora Katy en una de sus clases. Adelante, Lexa. Muchas